Hello and welcome to this podcast. We are going to share with you some ideas about God that we discovered this week. Javi, no entendí nada. Bienvenidos a este podcast, somos Nicolás y Javier y vamos a estar repasando, charlando algunas ideas clave sobre la escuela sabática. Vamos a encontrarnos todas las semanas, así que te invitamos a que puedas compartir con nosotros, que puedas sumarte mientras haces alguna actividad física, en la casa, lo que sea. Queremos invitarte a que puedas relacionarte e interactuar con nosotros a través de estas ideas que tenemos. ¿Te pasó alguna vez que te tuviste que enfrentar a alguna situación en la que no entendías lo que te estaban diciendo? Bueno, esta semana la escuela sabática nos introduce un poco en la historia de Babel, la Torre de Babel. ¿Qué pasó? La confusión de idiomas que había, que no se podían entender unos con otros. Vamos a ir viendo algunos desenlaces de la historia y vamos a ver un poco la precuela, qué fue pasando antes, qué fue lo que preparó el contexto para que los hombres de ese momento llegaran a construir esa ciudad y la torre. Lo primero que vamos a introducirnos hoy es en qué pasó con Noé, quién lo encontró, en qué condiciones lo encontró, qué sucedió con eso. Hasta la escuela sabática pasada que estuvimos conversando, habíamos visto el diluvio, todo lo que había acontecido, Noé, se bajan del arca y empiezan, podríamos decir, un nuevo episodio dentro de la Biblia. Y resulta ser de que Noé, que vimos que estaba cercano a Dios, que constantemente era una persona fiel, lo encontramos de una manera totalmente diferente en estos capítulos. De acuerdo al relato bíblico, lo encontramos a Noé, que había sido preso de las bebidas alcohólicas, podríamos decir, del jugo de uva fermentado. Se encuentra en su casa tirado, perdido, y Noé que vimos inicialmente en la Biblia realmente cambia muchísimo la perspectiva de él. Vienen sus hijos, lo encuentran sus hijos y tienen una conducta muy diferente entre ellos. Sí, el primero que lo encuentra en realidad es Cam. Y la actitud que tiene Cam muestra un poco lo que había en su corazón, porque sale corriendo y le avisa a los hermanos que el padre estaba desnudo y borracho, tirado y haciendo como un poco una actitud vergonzosa. Y me parece como llamativo esa situación, porque es como, ¿por qué Cam sale corriendo a no decir como, che, muchachos, vengan, ayúdenme a levantar a papá que se mandó una y vamos a sacarlo de esa situación? Lo primero que hace Cam es salir corriendo, buscar a los hermanos y mostrarle lo que estaba haciendo el padre. Y no en una actitud de salvación o una actitud de servicio hacia su papá, sino una actitud de medio de condenación, exposición. Mirá lo que está haciendo, ¿te parece? Oh, este tipo que ya está grande, mirá lo que anda haciendo vergüenza acá en público. Claro, además nos cuenta un poquito más el deseo de toda la gente que como que Cam se fue a los demás también como a burlarse de la situación en la que estaba su padre. Y esto tiene parece ser una amonestación muy fuerte hacia las personas que son burlonas, que dejan en exposición a veces los desbeneficios de otros. Y creo que es muy importante para nosotros el concepto de señalarnos entre nosotros en vez de ayudar como lo hizo Sem y Jafet. Sí, como la actitud de ellos automáticamente fue de entrar y cubrir a su papá. Y que creo muchas veces nos enseña un poco que quizás nosotros en nuestra familia, y lo traigo como una reflexión o familiar o como iglesia. Claro, tenemos el mandamiento también, además. Sí, primero de honrar a nuestros padres, sí. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces en nuestra familia exponemos los defectos de carácter, decimos cosas que no colaboran, que no suman en realidad y que quizá tenemos un familiar o un amigo o una persona cercana que está luchando con una situación y nosotros, en vez de tirarle un salvavidas y ayudarlo a salir de esa condición o de su situación, al contrario, nos burlamos, lo exponemos, lo dejamos en evidencia. Vengan, miren lo que hace mi papá. Miren lo que hace el ridículo, miren. No, mi papá se manda tal cosa, dice tal cosa. En la iglesia, no, este hermano, no, cualquiera. La verdad pasa acá, pero en la semana hace cualquier cosa. Y en vez de extenderle una mano, de hablar con él, de ayudarlo, de cubrirlo, no de cubrirlo de tapar lo que hace, sino de extenderle una mano de
de ayuda, de salvarlo, de hacer algo por amor a esa persona. Claro. Además pensaba en las consecuencias que tienen los actos de Cam, que no solamente se queda en ese círculo familiar, sino que se describe en la maldición que le da a Noé, que le dice Sem y Jafet van a tener soberanía sobre la familia de Cam, cómo el pecado después se extiende en la familia de Cam y gracias a las consecuencias de su pecado empiezan los descendientes de su familia a tener una debilidad mayor sobre el pecado. Y creo que nosotros a veces no tenemos esa concepción de que nuestra debilidad de voluntad se hereda, porque nosotros nacemos dentro de un contexto que tiende al pecado o que le hemos dejado camino libre al pecado. Me hace pensar un poquito en por qué se desarrolla o escribe o Dios deja registrado este relato en donde este Noé, que era un héroe de la fe, se encuentra ahora en esta situación. Yo creo que así como nos pasa hoy a nosotros en muchas situaciones, quizá un día tenemos un pico de fe y estamos arriba, estamos surfeando la ola y estamos codo a codo, sintiéndonos respaldados por Dios y que las cosas nos están yendo bien, que vamos a la iglesia y nos sentimos participativos, activos, haciendo cosas y un montón, y como un bienestar espiritual, podríamos decir, y que quizá pasan 2 días y estamos en un pozo. Y nos pasan otras cosas, dudamos, desconfiamos, tenemos problemas. Y creo que un poco la Biblia completa también nos muestra que estas personas eran humanos igual que nosotros, que estaban expuestos a un montón de problemas, principalmente estaban expuestos al pecado, que es lo mismo que nos afecta hoy a nosotros. Y así como tenían momentos de gloria, podríamos decir. Claro, también tenían momentos tristes, momentos de que no sé qué le habrá pasado, tal cual, de debilidad. No sé qué habrá pasado por la cabeza de Noé en ese momento para hacer o terminar haciendo lo que hizo, pero evidentemente fue un momento de debilidad. Sí, creo que me llama muchísimo la atención cómo Dios muestra la humanidad de cada uno de los personajes de la Biblia, dejando estos relatos en evidencia. Porque nos ayudan a conectarnos con ellos, a empatizar con ellos, a decir, mira, ellos también pasaron por las situaciones difíciles que paso yo, y no frustrarnos en el camino del cristiano o el camino del peregrino, que justamente decimos, mira, el cristiano se supone que nunca le va a pasar nada malo, nunca se va a equivocar, nunca va a tener un momento de debilidad. Y no, en realidad Dios dice justamente que el justo es aquel que 7 veces se cae, pero que Dios lo levanta. Entonces nos ayuda a entender un poquito y a empatizar un poco que las debilidades nosotros las tenemos gracias a la naturaleza pecaminosa, pero que Dios va a estar ahí igual acompañándonos y nosotros tenemos ese mandato también de acompañar a quien tuvo ese episodio de debilidad. Tal cual, eso creo que nos abre una nueva dimensión o nos ayuda a visualizar que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor se equivocan, pero porque también tienen estos momentos y que quizá nosotros podemos colaborar, podemos hacer algo, podemos ayudar de alguna manera y ser una ayuda, algo firme de lo que esa persona quizá pueda sostenerse, pueda agarrarse, pueda orar con él, con ella y tratar de salvar a esa persona de esa condición. No porque nosotros podamos salvarlo, sino que porque nosotros también estamos muchas veces expuestos a debilidades y que quizá otras personas ni lo dimensionan, pero quizá con una llamada, con una oración juntos, ayuda un montón. Exactamente. Bueno, también la misma idea tal vez se repite en las genealogías, como nos conecta con Dios de una manera, porque la genealogía, por ejemplo, de Lucas, nos ayuda a conectar a Jesús con Dios. Y empieza toda la genealogía, me encanta, es una de mis genealogías preferidas, pero a su vez también nos dan la imagen de cómo el pecado empieza a degradar al ser humano y empieza como generación por generación a tener estas debilidades. Y que no se acaba esto, como que sigue permaneciendo este concepto de las debilidades en nosotros como seres humanos. Nosotros vemos en el episodio, luego de toda la historia esta de Noé en este estado, vemos que
evidentemente hay un pueblo que tiene una orden de Dios, la orden de multiplicarse y de cubrir la tierra. Y resulta ser de que se empieza a gestar otra cosa. Sí, se empieza un poco a hacer lo contrario. Justamente. Hay una orden de Dios, como un deseo de que se pueble toda la tierra y esta gente como que tiende a agruparse, no, si nosotros nos mantenemos juntos, somos más fuertes. Si nosotros nos mantenemos cerquita, somos más invencibles. Claro. Si llega a venir otra catástrofe o lo que sea que pueda pasar, juntos vamos a sobrevivir mejor. Y como que en contraposición a lo que Dios había hecho, lo que hacen es lo contrario, exactamente lo contrario. Claro, claro. Además, Patriarca y Profetas explica el tema este de que ellos tenían un deseo de ser una potencia mundial o de tener como el metropolizar el poder, monopolizar, perdón, el poder que existía en la tierra, que lo tenían, entre comillas, esas personas. Pero resulta ser de que Dios había dado ese mandato para el bienestar de ellos, porque sabía que evidentemente la conglomeración tal vez no era la mejor idea para el ser humano. Y yo pensaba, estas personas, nosotros vemos en el texto que se habían alejado completamente del concepto de Dios. Y podemos empezar a ver un poquito de qué había detrás, qué había de fondo, qué pensaban estas personas. Porque capaz que en el texto bíblico es que, bueno, fueron, construyeron una torre y ya está. Pero en realidad hay un trasfondo mucho más amplio. Sí, en principio lo que podemos ver es que con el diluvio el pecado no se había eliminado. Habían quedado muy pocas personas y las condiciones habían cambiado, las condiciones de la tierra, las relaciones del hombre con los animales, un montón de cosas cambiaron. Pero el pecado seguía existiendo. Y otra vez empieza esa semillita de pecado a dar resultados, porque se empiezan a reproducir, pero al mismo tiempo la maldad empieza a aumentar otra vez. Claro. Se va aumentando, y llega el punto en el que otra vez el orgullo, el egoísmo, un montón de situaciones y condiciones hacían que estas personas creyeran que podían gobernar la tierra y que podían ser el centro del mundo. Y qué locura que haya sido tan cercano a Noé, a estas personas que habían estado en el diluvio, que habían visto la mano de Dios con respecto a todo esto, pero nos cuenta un poquito más también Patriarca y Profeta a través de Elena de White, que estas personas habían empezado a desconfiar de lo que las personas que habían estado como testigos del diluvio les habían contado. Primero, rechazaban la idea de que había un Dios todopoderoso que había mandado el diluvio. Empezaron a pensar que el diluvio había sido simplemente un acto natural y querían descubrir a través de la Torre de Babel cómo había sucedido. Nos cuenta que en la Torre de Babel una de sus ideas o sus propósitos era de que llegaran a ver por encima de las nubes, a ver qué fenómeno había desatado el diluvio. O sea, yo me imagino un poco la situación y es como, no sé, lo traigo un poco a mis días y es como si mi abuelo hubiera sobrevivido al diluvio en el arca y yo, nieto, automáticamente, habiendo escuchado a mi abuelo contarme la historia, empiezo a buscarle otras explicaciones. Y me parece como un poco increíble, la verdad es que en tan poquito tiempo volvieran a dejar a Dios de lado. Claro. Y como que no lo tuvieran en cuenta. Y no solo hay como una negación de Dios, sino que hay evidentemente otro grupo que al parecer creían en un ser supremo que había mandado el diluvio, pero que estaba como en guerra contra el ser humano, que lo quería destruir, que era un concepto que no era el concepto de Dios. Dios lo quería salvar, le quería hacer bien. Y resulta ser que motivados por ese concepto de contrario a Dios, lo desafían. Al mismo tiempo pienso que también hay otro factor ahí, que es el factor masas, el factor... conglomeración. Tal cual. Metrópolis. Sí, la cultura, la cuestión idiomática, que evidentemente era... Sabemos que había un solo idioma y hablaban un solo idioma.
Y una identificación muy fuerte con eso. Y trasladándolo un poco a hoy, creo que a veces descuidamos un poco esa situación y no nos damos cuenta quizá de cuánto somos influenciados por la cultura en la que vivimos, la sociedad en la que estamos y quizá muchas veces hasta presionados por cosas exteriores, desconocemos o nos alejamos o pensamos que Dios no es el Dios en el que nosotros creíamos o que incluso nos contaron nuestros padres. Es más, Dios por algo había dado esta orden de multiplicarse y como llenar la tierra. Evidentemente el plan de Dios no era que se conglomeren y estén todos unidos, porque sabía justamente sobre las influencias que el pecado y la sociedad iban a tener sobre las personas. Parece como que la maldad en grupo es peor. Y nosotros lo podemos ver hoy en día también. Sí, y dentro de todo eso que empieza a pasar, me parece como una nueva versión de la historia. Porque, no sé, desde chico siempre escuché o siempre aprendí que la torre de Babel fue construida porque si venía otro diluvio, nos salvamos. Y la acción de Dios en ese sentido es como, bueno, no quiero que hagan una torre y así que los voy a confundir y que hablen otros idiomas. Y hoy como que lo puedo interpretar o lo puedo entender de otra manera también. Es como Dios confunde los idiomas para que se dispersen. Porque ese era el propósito inicial de él, que él quería que se dispersaran. Pero ¿por qué también hace que se dispersen? Porque juntos eran más malos y juntos incentivaban a que la maldad volviera a crecer exponencialmente. En pocos años de vuelta iba a pasar lo mismo que antes del diluvio. Entonces Dios decide que se separen. Y eso me sorprende un montón, me hace entender o me ayuda a pensar que aunque nosotros seguimos tomando malas decisiones, Dios interviene y hace que el resultado sea de bendición para nosotros, aun cuando nosotros no queremos eso. Claro, como que esta cercanía de Dios con nosotros que se ve en el texto a través de esto de que Dios desciende, pues uno puede pensar, pero si Dios sabía todas las cosas, ¿necesitaba descender y acercarse al ser humano para hacer lo que iba a hacer? No, probablemente no, pero muestra como este interés por acercarse al ser humano aún en las peores condiciones. Y estaba pensando en el tema de esta conglomeración, esto que era una rebeldía hacia Dios abierta, que estas personas que se habían juntado, que el pecado iba creciendo y todo lo demás, Dios le da una separación o genera este conflicto de idiomas para que ellos mismos se empiecen a dar cuenta de a cuánto llegaba su maldad. Porque resulta ser de que nosotros pensamos, bueno, le hizo cambiar el idioma y bueno, se juntaron cada uno y se fueron todos en lugares diferentes. Y no, dice que justamente cuando Dios cambia los idiomas, dice que se empezaron a pelear entre los distintos niveles de la Torre de Babel y empezaron a derramar sangre. O sea, el pecado seguía en su desarrollo, pero Dios iba a beneficiar igual, como vos decías, aunque el pecado permanezca, iba a hacer las cosas para que el ser humano, aunque sea, pudiera crear un nuevo entorno para poder desarrollarse y acordarse de Dios. Sí, y también es importante resaltar y remarcar esto de que aunque Dios disipa ese nivel de maldad, lo que no hace es obligarlos a que sean buenos, por decirlo de alguna manera. Ellos podían seguir desarrollando su maldad o podían seguir tomando las decisiones que quisieran. Seguir a Dios y seguir los propósitos de Dios o hacer por su cuenta, o hacer lo que querían. Pero al mismo tiempo, si eran sus acciones contrarias a lo que Dios quería para ellos, no iban a tener tanta influencia todos juntos. Y eso me parece muy, muy interesante porque Dios, siendo misericordioso, desde, no sé, por lo menos desde estas escuelas sabáticas, desde la primera escuela sabática lo puedo ver, podemos ver los actos de misericordia que Dios tiene. Aunque nosotros no queremos saber nada de Él, Dios hace que nuestro ambiente sea mejor, que nuestras equivocaciones no nos alejan de Él. Él está otra vez tratando de relacionarse con nosotros y muestran a un Dios sumamente misericordioso y que se preocupa posta por nosotros. Sí, pensaba que como estas personas que evidentemente habían hecho todo esto de la Torre de Babel y todo lo demás,
no les quedaba otra, después del tema del cambio idiomático, no les quedaba otra que pensar que había sido algo sobrenatural, que había una fuerza mayor que había hecho esta obra de cambiarles el idioma. Y que, mira, aún a pesar de eso, ellos seguían con la cabeza dura y sin entender eso. Y pensaba yo en esto de que Dios muestra su soberanía. ¿Y cuál fue la motivación de ellos inicial para hacer la Torre de Babel? Era interponerse y decir, nosotros somos supremos aquí. Que se conecta con la vanagloria, con la ambición de fama, de manejar, de decir, yo puedo solucionar las cosas a mi manera. ¿Y cómo hoy en día nosotros podemos conectarnos con nosotros? Hoy capaz que no vamos a construir una Torre de Babel. No, pero cuántas veces a mí me pegó mucho el versículo que decía como hagámonos famosos, o en algunas versiones dice esto de seamos famosos, y cuánto de eso hay hoy en nosotros. Y que quizá se traslada a un ámbito mucho más pequeño, porque no tiene un alcance universal o mundial como ellos pretendían en ese momento, pero que quizá está un poco englobado en la esfera de la iglesia, en la esfera de mi familia, en mi matrimonio. Es como, puedo ser a veces tan arrogante de creer que me las sé todas y tomar decisiones, acciones que muestren como que yo tengo una superioridad y no necesito de nadie, no necesito ni de Dios que me muestre y que me enseñe, que me ayude a tomar mejores decisiones. Y pienso también en cómo desde nuestro punto hoy podemos mirar para atrás y decir, che, pero hasta parece como, hasta tierno, si queremos, irónico, ridículo en algún punto. Es como decir, ellos creían posta que iban a hacer una torre tan alta, de verdad, que iban a superar el cielo y que iban Y es como que pienso como, Claro, pobrecito, claro. mirá lo que pensaban. Claro. Y que quizá en cuántas situaciones mucha gente a mi alrededor piensa, che, este posta piensa que va a poder así solito, Claro. que se la sabe todo. Y pensar, no sé, esta semana me invitó un poco a reflexionar, a pensar sobre eso, en que quizá haya situaciones en las que muchos a mi alrededor piensen eso, de mí, como de, che, este se cree que se la sabe toda. Y, no sé, qué sé yo, para pensarlo, ¿no? Sí, creo que también el conflicto nace en la desconfianza de Dios, como de decir, mira, yo sé más que Dios, entonces yo puedo arreglármelas sin necesidad de que Él interactúe conmigo. Y pensar que el plan de Dios para nuestra vida en realidad es falso, no existe, o que en realidad nosotros podemos desarrollar una mejor forma que la de Dios para poder llevar nuestra vida. Y eso termina como termina en la Torre de Babel, en los eventos que vimos anteriormente, o con un diluvio, con una confusión. Me parece muy interesante que Dios utilice una confusión para que ellos empiecen a darse cuenta de algunas cosas. Como mira, Dios a veces capaz que nos coloca en una situación que tal vez sea un poquito agreste, que sea un poquito complicada, para que nosotros podamos visualizar tal vez lo malo que fue nuestra actitud o lo equivocado que estamos. No decimos que todas las cosas malas son por iniciativa divina, pero tal vez algunas de ellas nos ayudan a entender algo que está más allá de lo que nosotros vemos. Sí, y quizá como una última idea o reflexión de todo esto es cuando Dios crea a Adán y a Eva, les dice, bueno, multiplíquense, llenen la tierra. Después de eso era un propósito de bendición, iba a haber bienestar, iba a ser según los propósitos de Dios, que eran de bendición para ellos, para la humanidad. Después de que sucede el diluvio, vuelve a pasar lo mismo. Dios le dice a Noé y a sus hijos, bueno, llenen otra vez la tierra, multiplíquense, y no sucede tan así. Pero de alguna forma la maldad iba aumentando, sucede esta situación de la confusión, y es Dios salvando a la humanidad de su propia maldad otra vez. ¿Y qué pasa? Ocurre lo que Dios había planteado al principio, que es la dispersión, y que trae otra vez esa bendición a la humanidad de llenar la tierra. Y pienso en cuántas veces
los propósitos de Dios o los mandamientos o las cosas que Dios nos muestra son tan directas y es como, si vos haces esto, vas a tener bendición, vas a ser feliz, te va a ir bien con esto. Y nosotros elegimos otro camino. Y en el camino sufrimos, nos caemos, nos levantamos, vamos por acá, vamos por allá. Y Dios va como emparchando un poco esas situaciones a veces que terminan dando el mismo resultado, que es, bueno, después de todo lo que pasaste, al fin tenés bendición otra vez en tu vida. Y qué fácil o qué difícil al mismo tiempo, lo hacemos nosotros, de en vez de elegir el camino más corto y confiar y tener fe en que lo que Dios nos dice es para nuestro bienestar, elegimos el camino más largo y más difícil. Claro. Y terminamos después de un montón de cosas, casi malheridos. Lastimados, rotos, arrastrándonos más o menos. Recién ahí pudiendo recibir las bendiciones de Dios en vez de tomar el camino más corto. Bueno, creo que esta escuela sabática nos dio muchísimo que hablar, mucho para pensar y creo que puede ser de mucho crecimiento para nosotros en todas las áreas. Pero si hay algo que me gustaría destacar es que la confianza en Dios es el nacimiento de todas las bendiciones. Así que bueno, espero que disfrutes de esta semana, que puedas meditar en estas ideas y que las puedas compartir luego en tu escuela sabática o con tus amigos.